El sol se hundía tras las murallas de Toledo como una herida abierta. Y yo. Javier. Acababa de besar a Luis en la boca delante de toda la cruz. Con el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. Pero cuando el director gritó corte, sus labios se apartaron de los míos con una frialdad que me dejó el alma helada. Y en ese instante supe que el guión no era lo único falso en esa escena. ¿Por qué me miras así? ¿Chico? Murmuró él. Con una sonrisa que era daga envuelta en miel. ¿Y yo? ¿Idiota? Creí que era el comienzo de algo eterno. No el prólogo de mi ruina. Toledo me había recibido con su abrazo de piedra y secretos. Esa ciudad que parece tallada en el tiempo mismo. Con sus callejones retorcidos donde el pasado susurra en cada esquina. Yo era Javier Ruiz. Un actor de 24 años que había dejado Madrid con una maleta llena de sueños y un contrato para rodar Sombras del Tajo. Una película sobre amores prohibidos en la España de los Reyes Católicos. El set estaba montado en el Alcázar. Con sus torres vigilando el río como centinelas mudos. Y el aire olía a jazmín y a historia quemada. Mi papel era el de un joven escudero. Un muchacho de ojos fieros y corazón impetuoso que se enamora de un noble casado. Simple, ¿verdad? Pero nada lo era cuando Luis entró en escena. Luis era el protagonista. Un actor de 35 años con el carisma de un torero y la mirada de un poeta maldito. Alto. Con el pelo negro ondulado cayéndole sobre la frente y una barba incipiente que le daba un aire de bandolero romántico. Había ganado un Goya por su papel en una película sobre la guerra civil. Donde interpretaba a un republicano que traicionaba a su mejor amigo por amor. Ironías del destino. Cuando lo vi por primera vez. Ensayando su monólogo en el patio del Alcázar. Con el viento del Tajo revolviéndole la capa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¡Ey! Escudero. ¿Vienes a salvarme o a matarme? Me dijo con esa voz ronca. Teñida del acento andaluz que arrastraba como una caricia. Reí. Nervioso. Y desde ese momento. Supe que estaba perdido. Los primeros días de rodaje fueron un torbellino de adrenalina y miradas robadas. Compartíamos camerino. Un cuartito improvisado en una antigua posada cerca de la catedral. Con techos bajos y paredes que crujían como huesos viejos. Allí. Entre guiones arrugados y botellas de tinto de la tierra. Empezamos a hablar de verdad. De cómo Toledo no era solo piedra. Sino un laberinto de almas atrapadas en sus propias pasiones. Esta ciudad come corazones. Javier. Me dijo una noche. Mientras compartíamos un cigarro en el balcón. Con las luces de la puerta de bisagra parpadeando abajo. Y escupe los pedazos al Tajo. Yo le conté de mi infancia en un barrio obrero de Madrid. De cómo mi padre. Un mecánico con manos callosas. Me había pillado besando a un chico en el portal y me había dado una paliza que aún me dolía en el alma. Eres valiente por contarlo. Murmuró él. Y su mano rozó la mía. Un roce que fue como fuego en la penumbra. Pronto. Las escenas de amor entre nuestros personajes se volvieron demasiado reales. El guión pedía besos castos. Miradas cargadas de anhelo. Pero Luis lo elevaba todo a un nivel que hacía que el director. Un tipo seco llamado Mendoza. Repitiera tomas solo para recapturar la química. Eso es. Cabrones. Haced que duela. Gritaba él desde su silla. Ajeno a que para mí ya dolía de verdad. Después de una toma particularmente intensa, donde mi escudero confesaba su amor al noble bajo la lluvia artificial que caía sobre el puente de San Martín. Luis me arrastró a un rincón del set. Detrás de las lonas que simulaban las murallas. Javier. Esto no es solo acting. Susurró. Y me besó de nuevo. Esta vez sin cámaras.
Sin luces. Sus labios sabían a vino y a sal. Y yo me hundí en él como si Toledo misma nos hubiera engullido. Nuestra relación floreció en las sombras de la ciudad. Paseábamos de noche por el barrio judío. De la mano solo cuando las calles estaban vacías. Deteniéndonos en tabernas escondidas donde el jamón de pata negra se cortaba con cuchillos afilados como nuestras emociones. Hablábamos de todo, de cómo el armario en España aún era un ataúd para muchos actores. De cómo Luis había perdido un papel principal porque un productor le había oído coquetear con un extra. Pero tú, Javier, tú eres diferente. Eres luz en esta puta oscuridad. Me decía. Y yo le creía. Porque en sus ojos veía el reflejo de un futuro donde podíamos ser libres. Quizás en Barcelona o en algún pueblo costero donde nadie nos conociera. Una noche. En mi habitación de la posada. Con el sonido del río filtrándose por la ventana entreabierta. Hicimos el amor por primera vez. Fue tierno y feroz. Como una tormenta sobre el Tajo. Y al amanecer. Acurrucados bajo las sábanas raídas. Juramos que nada nos separaría. Pero Toledo guarda secretos como las catacumbas bajo la sinagoga del tránsito. Y el mío empezó a desenterrarse con la llegada de Antonio. Antonio era el mejor amigo de Luis. Un productor de mediana edad con ojos astutos y una sonrisa que no llegaba al corazón. Venía de Sevilla. Con maletas llenas de contratos y un ego del tamaño del Guadalquivir. ¿Mi Luisito? El rey de la taquilla. Exclamaba cada vez que lo veía. Dándole palmadas en la espalda que a mí me sonaban a reclamos de propiedad. Al principio. Lo ignoré, Antonio era solo el tipo que financiaba la película. El que organizaba las fiestas post-rodaje en casas solariegas con vistas al río. Pero pronto noté cómo sus conversaciones con Luis se prolongaban hasta altas horas. Cómo se encerraban en el camerino susurrando. Y cómo Luis salía de allí con el rostro tenso. Como si hubiera masticado vidrios. Una tarde. Durante un parón en el rodaje, estábamos filmando una escena de traición en la plaza de Zocodover. Donde mi personaje descubría la doble vida de su amante. Vi a Antonio acercándose a Luis con un sobre en la mano. Firma esto. Amor. Y todo estará bien. Le oí decir. Con un tono que era mitad súplica. Mitad orden. Luis dudó. Miró hacia mí. Pero luego garabateó su nombre y se alejó. Dejando caer el sobre al suelo. Lo recogí después. Curioso. Y vi que era un contrato de confidencialidad. ¿Confidencialidad para qué? Mi mente empezó a tejer telarañas. ¿Un escándalo pasado? ¿Una deuda? Pero Luis me tranquilizaba con besos robados y promesas susurradas. Es solo negocio. Mi sol. Antonio es familia. Pero tú eres mi todo. Las semanas avanzaron. Y el rodaje se volvía más intenso. Mi personaje. El escudero. Era traicionado por el noble. Quien lo sacrifica por su linaje. Las escenas me destrozaban porque reflejaban mis miedos más profundos, ¿y si Luis me traicionaba por su carrera? Una noche. Después de una discusión con el director, Mendoza me acusó de sobreactuar el drama gay en una toma. Luis me llevó a las orillas del Tajo. Donde los sauces llorones se inclinaban como confesores. Allí. Bajo la luna que plateaba el agua. Me propuso algo loco, cuando acabe la película. Nos vamos. ¿A Lisboa? ¿O a las playas de Cádiz? Lejos de esta mierda. Lloré como un niño. Y él me abrazó. Susurrando, te quiero. Javier. Más que a nada. En ese momento. Creí en el paraíso. Pero el paraíso de Toledo es frágil como el cristal de la vidriera de la catedral. Todo se rompió una noche de tormenta.
Cuando el set se vació temprano por la lluvia torrencial que azotaba las murallas como un castigo divino. Yo había olvidado mi guión en el camerino y regresé empapado, con el corazón latiéndome de anticipación por ver a Luis. La puerta estaba entreabierta. Y de dentro salían voces, la de Luis, ronca y quebrada. Y la de Antonio, afilada como un puñal toledano. No puedes seguir con esto, Luis. Ese chaval te va a hundir, espetó Antonio. Su voz un siseo que cortaba el aire húmedo. Me quedé paralizado en el umbral. El agua goteando de mi pelo como lágrimas no derramadas. Mientras Luis respondía con un gemido ahogado, no es un chaval. Antonio. Es real. Por Dios. Es lo único real que tengo. Pero Antonio rió. Una risa seca como el vino agrio de la Mancha. Y replicó, real para joderte la carrera. ¿Querrás decir? Imagina los titulares, el galán de la taquilla. Pillado con un niñato en Toledo. Adiós Goyás. Adiós contratos. Firma el divorcio de esa ilusión tuya. O te juro que yo mismo lo reviento todo. Escuché cada palabra como un latigazo. Y el mundo se redujo a ese camerino maloliente, con sus paredes manchadas de humo y secretos. Me apoyé en la puerta, conteniendo la respiración, mientras Antonio continuaba su asalto. Recuerda lo que pasó con aquel extra en Sevilla. Te costó 1 año de terapia y un abogado caro. ¿Este Javier? ¿Qué es? ¿Un capricho de rodaje? Usa su frescura para las escenas. Hazlo bien en la cama para desestresarte. Pero no lo dejes entrar en tu vida. Yo te saqué del barro una vez, no me obligues a verte caer de nuevo. Luis guardó silencio. Un silencio que duró una eternidad. Y cuando habló, su voz era un hilo roto, tienes razón. Es solo temporal. Mañana le diré que fue un error. Que el guión nos confundió. Temporal. La palabra me atravesó como una lanza. Y retrocedí tambaleándome por el pasillo. La lluvia ahora un rugido en mis oídos. Corrí bajo el diluvio. Las calles de Toledo convertidas en ríos de barro y traición. Hasta mi habitación en la posada. Me tiré en la cama, empapando las sábanas con agua y rabia. Y lloré hasta que el alba tiñó el cielo de gris. ¿Cómo podía ser? Todo lo que habíamos compartido, los besos en el puente. Las promesas junto al Tajo, solo un truco para desestresarse. Me sentía sucio. Usado. Como un extra descartable en la gran producción de su vida. Y Antonio. Ese bastardo con ojos de serpiente. Manipulando los hilos como un titiritero en las fiestas de Corpus Christi. Al día siguiente. El set era un hervidero de actividad fingida. Luis llegó tarde, con ojeras que el maquillaje apenas ocultaba. Y evitó mi mirada durante el desayuno, café negro y pan con tomate. El ritual toledano que ahora sabía y él. Intenté acercarme. Susurrarle algo. Cualquier cosa. Pero él se escabulló con una excusa sobre notas del director. La toma del día era la del clímax, mi escudero confrontando al noble por su traición. Espada en mano bajo las arcadas del alcázar. ¡Maldito seas! Me diste tu palabra y la rompiste como un juramento vacío. Gritaba yo. Y cada sílaba era un puñetazo a mi propio corazón. Luis. Como el noble. Respondía con frialdad aristocrática, el amor es un lujo que no puedo permitirme. Muchacho. Vuelve a tu lugar. Mendoza aplaudió. Estasiado, perfecto. La química hierve. Pero para mí. No era química, era veneno.
Después de la pausa para almuerzo, un cocido manchego que se me atascó en la garganta. No aguanté más. Lo arrinconé en un pasadizo estrecho detrás del set, donde las sombras de las torres medievales nos envolvían como cómplices. Anoche te oí, Luis. A ti y a ese cerdo de Antonio. ¿Temporal? ¿Un capricho? Dime que es mentira. Su rostro palideció. Y por un instante vi el pánico en sus ojos. Ese marrón profundo que me había hecho caer. Javier. No es lo que piensas. Antonio solo. Pero yo lo corté. La furia brotando como lava, ¿solo qué? ¿Solo protege tu preciosa carrera? ¿Solo me usa como un juguete para tus escenas calientes? Eres un hipócrita. Un traidor de mierda. Él extendió la mano. Suplicante. Pero yo la aparté como si quemara. Tócame y te mato. Como en el guión. Al menos eso sería honesto. Huí de nuevo. Esta vez hacia el corazón de Toledo. Perdiéndome en el laberinto de la judería. Caminé sin rumbo. Pasando por la sinagoga donde los ecos de oraciones antiguas me recordaban que el amor siempre ha sido un hereje. En esta tierra. Me detuve en una plaza diminuta. Frente a una fuente donde los chorros de agua cantaban una nana triste. Y me senté en el bordillo. La cabeza entre las manos. ¿Por qué dolía tanto? No era solo la traición, era la ilusión rota. El sueño de un amor que desafiara las murallas invisibles de nuestra profesión. Recordé a mi padre. Su puño y sus palabras, los maricones no duran en este mundo. Hijo. ¿Tenía razón? ¿Era yo el tonto por creer en algo puro en un oficio de máscaras? Horas después. Cuando el sol se ponía como una herida fresca. Luis me encontró. Estaba esperándome en la puerta de la posada. Con una botella de vino de Airén en la mano y el rostro surcado de lluvia, o lágrimas. No lo sé. Déjame explicarte. Por Dios. Suplicó. Y esta vez lo seguí. No por esperanza. Sino por masoquismo. Subimos a mi habitación. Y allí. Entre sollozos. Me contó todo. Antonio no era solo un amigo, era su ex. Un amor tóxico de juventud que lo había salvado de la ruina financiera años atrás. Pero a cambio le exigía lealtad ciega. Me chantajea. Javier. Sabe de mis debilidades pasadas. De fiestas donde perdí el control. Me dice que si no rompo contigo, filtrará todo y me dejará en la calle. Sus palabras eran un torrente. Y yo escuchaba. Dividido entre la ira y la compasión. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejas que ese monstruo te controle? Él se derrumbó a mis pies, por miedo. Miedo a perderte. A perderlo todo. Pero anoche. Cuando te oí irte. Supe que ya lo había perdido. Aquella noche no dormimos. Hicimos el amor de nuevo. Pero fue diferente, crudo. Desesperado. Como si cada caricia fuera un intento de borrar las mentiras. Al amanecer. Con Toledo despertando en un coro de campanas. Tomamos una decisión. Confrontaríamos a Antonio juntos. No más secretos. Juramos. Y por un momento. Creí que podíamos ganar. Pero Antonio no era de los que se rinden fácil. Al día siguiente. En el set. Durante una pausa. Nos citó en su suite temporal en el Parador, ese palacio convertido en hotel que domina el Tajo como un rey decadente. Entramos de la mano. Un gesto de desafío. Y él nos recibió con una copa de Jerez en la mano. Su sonrisa un velo sobre el abismo. Vaya.
La parejita feliz. ¿Vais a contarme vuestros planes románticos? ¿O preferís que yo os cuente los míos? Sacó un sobre. Idéntico al que Luis había firmado. Y lo abrió, fotos granuladas de Luis en una fiesta de hace años. Rodeado de hombres. Con expresiones que gritaban escándalo. Esto sale a la luz si no firmas. Luis. ¿Y tú? Chaval, me miró con desprecio. Vete a Madrid y olvídate de esto. Los actores como tú son prescindibles. La habitación se llenó de tensión. El aire espeso como el humo de un incensario. Luis tembló a mi lado. Pero yo, impulsado por una rabia que nacía del fondo de mi ser, di un paso adelante. Eres un parásito. Antonio. Vives de chupar la sangre de los que amas. Pero el amor no es una cadena. Publica lo que quieras, yo contaré todo. ¿Cómo manipulaste a Luis? ¿Cómo lo aterrorizaste? La prensa devorará a un productor abusivo antes que a dos hombres que se quieren. Antonio rió de nuevo. Pero esta vez era nervioso. Y vi el crack en su armadura. Idiota. ¿Sabes lo que te costará? Tu carrera acabada antes de empezar. Luis. Sorprendiéndome. Se irguió, que se acabe. Entonces. Prefiero ser libre y pobre que rico y tuyo. El enfrentamiento se volvió un torbellino de gritos y acusaciones. Antonio nos echó. Amenazando con demandas. Pero en el pasillo. Con el tajo rugiendo abajo. Luis y yo nos abrazamos. Riendo y llorando a la vez. Lo hicimos. Murmuró él. Juntos. Pero el alivio duró poco. Esa misma noche. Las fotos aparecieron en un tabloide digital. Anónimas pero obvias, escándalo en el set de Toledo, romance o chantaje. El rodaje se paralizó. Mendoza nos miró como apestados. Y Antonio desapareció hacia Sevilla. Dejando un rastro de ruina. Los días siguientes fueron un infierno envuelto en niebla toledana. El equipo murmuraba a nuestras espaldas, pobre Luis. Arrastrado por el niñato. Y Mendoza nos apartó del set. Alegando tensión emocional. Yo volvía a mi habitación cada noche. Solo. Con el eco de las campanas de la primada recordándome que el tiempo no perdona a los pecadores. Luis intentaba contactarme. Pero yo lo evitaba, la duda me carcomía como un ácido. ¿Y si todo había sido un montaje? ¿Y si Antonio era solo la excusa para que Luis se librara de mí sin mancharse las manos? Una mañana. Mientras caminaba por el corredor del arrabal. Con sus fachadas renacentistas burlándose de mi fragilidad. Recibí un mensaje, encuéntrame en el mirador del valle. Por favor. Te lo debo todo. Dudé. Pero el amor es un tirano ciego. Y subí la colina empinada. Donde Toledo se extendía como un tapiz bordado de oro y sombra. Allí estaba él. Recostado contra la balaustrada. Con el viento azotándole el pelo y el rostro marcado por el insomnio. El panorama era de postal, la ciudad imperial. Con su catedral alzándose como un dedo acusador hacia el cielo. El Tajo serpenteando como una vena plateada. Pero nada de eso importaba, solo sus ojos. Rojos de tanto llorar. Javier. Si me odias. Dímelo ahora y me iré. Pero antes. Escucha la verdad entera. Se sentó en el suelo polvoriento. Y yo. Contra todo instinto. Me uní a él. Habló durante horas. Desgranando su vida como un rosario de espinas, el abuso de su padre en un pueblo de Jaén. Donde ser gay era pecado mortal, la huida a Madrid. Las noches en garitos oscuros donde el sexo era escape. No amor, el encuentro con Antonio.
Que lo rescató de la calle pero lo encadenó con deudas y secretos. Te vi en el primer ensayo. Y por primera vez sentí que podía amar sin miedo. Pero Antonio. Él es mi sombra. Javier. Me ha perseguido 10 años. Lloré con él. Allí arriba. Mientras el sol se hundía y las luces de Toledo parpadeaban como estrellas caídas. Perdóname por no ser más fuerte. Susurró. Y yo lo besé. Un beso salado de redención. Somos dos almas rotas. Luis. Pero juntas. Quizás podamos soldarlas. Bajamos la colina de la mano. Ignorando las miradas de los turistas. Y esa noche. En su habitación del parador. Nos entregamos el uno al otro con una ternura que borraba las cicatrices. No era pasión ciega, era compromiso. Forjado en el yunque de la traición. Pero el clímax de nuestra tormenta aún estaba por llegar. 2 días después. Durante una rueda de prensa improvisada en el ayuntamiento, Mendoza intentaba salvar la película con un comunicado sobre retrasos técnicos. Antonio reapareció como un fantasma vengativo. Entró en la sala abarrotada de periodistas. Con un micrófono en la mano y una carpeta bajo el brazo. Señores. Tengo algo que aclarar sobre el romance que azota el set. ¿Anunció? Su voz amplificada resonando en las vigas góticas. El corazón me dio un vuelco, Luis. A mi lado. Se puso pálido como la cal de las paredes. Antonio desplegó no solo las fotos, sino documentos, correos donde Luis le suplicaba dinero. Grabaciones de discusiones donde admitía usar relaciones para avanzar. Este hombre, señaló a Luis, es un manipulador. Me robó ideas para guiones. Me traicionó en la cama y ahora usa a este joven para su próximo escándalo. El caos estalló, flashes cegadores. Preguntas gritadas como balas, ¿es verdad lo de la fiesta en Sevilla? ¿Cuánto pagó por el silencio? Yo me levanté. Temblando. Y arrebaté el micrófono, basta. Antonio miente. Él es el que chantajea. El que nos ha perseguido como un demonio. Publicad esto, el amor no es escándalo. Es supervivencia. Pero las palabras se perdieron en el tumulto. ¿Y Luis? Roto. Salió corriendo. Empujando a los reporteros como un toro enloquecido. Lo seguí. Adentrándonos en las entrañas de Toledo. Hasta una capilla olvidada en el barrio del Salvador. Donde nos refugiamos entre velas titilantes y el olor a incienso. Allí. De rodillas en el suelo frío. Luis confesó el golpe final, todo lo que dijo es verdad. Javier. Yo le robé. Sí. En mi desesperación. Copié un guión suyo para mi gran salto. Pero no te usé. Nunca. Tú eres lo único puro en esta podredumbre. El peso de su admisión me aplastó, PHNN y compasión se batían en duelo en mi pecho. ¿Por qué? ¿Luis? ¿Por qué no me lo dijiste? Él sollozó, porque te mereces un héroe. No un villano. En ese momento. El alto trao me golpeó, grité. Lo abofeteé. Y luego lo abracé. Porque el amor verdadero no es perfecto, es humano. Sangrante. Toledano en su crudeza. La película se canceló esa misma semana. Un cadáver más en la ribera del Tajo. Mendoza nos culpó públicamente. Pero en privado nos deseó suerte. Antonio ganó la batalla de los titulares, traición en el corazón de España. Pero perdió a Luis para siempre, mi amor lo denunció por extorsión. Y la policía de Toledo, con su lentitud medieval, abrió una investigación. Nosotros. Javier y Luis.
Nos fuimos de la ciudad en un tren al amanecer. Con maletas ligeras y corazones pesados. Madrid nos recibió con lluvia. Pero por primera vez. Caminamos de la mano por la Gran Vía. Desafiando las miradas. Han pasado meses desde Toledo. Y el escándalo se desvaneció como humo de hoguera. Luis escribe ahora un guión sobre nosotros, no para Hollywood, sino para un teatro pequeño en Lavapiés. Y yo actúo en anuncios. Sobreviviendo. Pero vivo. A veces. En las noches quietas. Sueño con las murallas. Con ese beso bajo la lluvia que empezó todo. ¿Fue traición o salvación? Ambas. Supongo. En España, el amor gay es aún un tango con espinas. Pero bailamos. Sangrando y riendo. Porque al final, lo que queda no es la fama, sino el latido compartido. Y en ese latido, encontramos nuestra humanidad. Frágil y eterna como el Tajo.